Bienvenidos nuevamente a la asignatura Masa y Performance. Dándole continuidad al tema 2, grabaremos la segunda parte de este video sobre limitaciones de masa básica y velocidad. Ya definimos el concepto de performance y analizaremos los factores que afectan ese rendimiento. En primer lugar, tenemos el peso de la aeronave, el cual ya definimos y conocemos los conceptos de peso que ustedes ya deben manejar de la clase anterior de masa y centrado. En forma general tenemos el peso de operación de la aeronave, peso máximo estructural de la aeronave, peso máximo de rodaje, peso máximo de despegue, carga máxima y carga útil. Todos estos conceptos deben ustedes investigarlos y conocerlos a profundidad. Por otro lado, otros de los factores que afectan indiscutiblemente el rendimiento, aparte del peso, son los factores físicos relacionados con la densidad, temperatura y presión, los cuales son unos parámetros físicos que medimos y que dependen de varias condiciones. Entre esos factores, quizás el de mayor importancia en cuanto al rendimiento de la aeronave es la densidad. A mayor altura tenemos menor densidad. Igualmente, a mayor temperatura también la densidad disminuye y esto afecta notablemente el rendimiento del avión, la capacidad de sustentación, el rendimiento del motor y el rendimiento de la hélice. Igualmente, a menor presión, debido a la menor altura, también hay menor densidad. Todo esto ocasiona una menor sustentación, afecta la sustentación, requerimos una variación en la longitud de pista, mayor distancia de despegue y también para el aterrizaje, un mayor consumo de combustible, la velocidad de ascenso se ve afectada, el techo máximo también se ve afectado y la carga que podemos utilizar, la carga útil que podemos colocar en el avión y la velocidad que se genera en el mismo también se afecta, igual que la estabilidad, la maniobrabilidad y por supuesto la autonomía y el alcance al haber mayor consumo de combustible. Otros factores a considerar son, por supuesto, el aeródromo, y las condiciones de la pista. Y estas condiciones son y dependen de principalmente ubicación y altura con respecto al nivel del mar, la longitud de la pista, dependiendo del tipo de aeronave que vaya a despegar de allí, y el performance o la configuración de la aeronave, si es de un solo motor, si es bimotor, si es motores a pistón, si es motor de reacción, va a requerir mayor o menor pista para despegar. El tipo de pista también afecta notablemente al momento del despegue y del aterrizaje, si es una pista de pavimento, si posee grava, si es de tierra, si es grama y más aún si hay humedad o condiciones climáticas adversas como granizo, hielo, nieve, etc. La dirección de la pista con respecto a los radiales, que viene dado por el número de la pista, la dirección del viento, si tenemos viento en contra o viento de cola. En forma general, siempre debemos tratar de despegar y aterrizar con viento en contra. Y por supuesto, si hay obstáculos en el despegue o en el aterrizaje, obstáculos en el aeródromo y el gradiente que tiene que ver con el nivel de inclinación de la pista. Por otro lado, tenemos las condiciones meteorológicas, que no las debemos confundir con lo que vimos anteriormente, que eran los aspectos físicos. Las condiciones meteorológicas tienen que ver con si hay lluvia, nieve, granizo, la turbulencia, la temperatura originada por la incidencia de los factores
meteorológicos, los fenómenos meteorológicos y los cambios y variaciones de presión en la pista o en el aeródromo. Esto también es importante considerar las fases críticas del vuelo, las cuales son dos principalmente, el despegue y el aterrizaje. Igualmente que en la lámina anterior, todos estos factores, tanto el aeródromo como las condiciones meteorológicas, como la fase crítica de vuelo, afectan notablemente igualmente la sustentación, van a requerir la longitud de pista, mayor o menor cantidad de distancia para el despegue y el aterrizaje, afectan el consumo de combustible, varían notablemente la velocidad de ascenso de la aeronave y el techo máximo, la altura máxima que puede alcanzar la misma, y la rata y ángulo de ascenso, así como la carga y la velocidad. Y por supuesto la autonomía y el alcance de vuelo de la misma. Todos estos son los factores que debemos considerar al momento de tomar en cuenta el performance y el peso de la aeronave en un momento determinado de vuelo. Ahora bien, estos factores van a ocasionar, en primer lugar, unas condiciones que debemos tomar en consideración. Una aeronave, generalmente, toda aeronave de mayor velocidad va a ocasionar una mayor distancia de aterrizaje y un mayor consumo de combustible. Las aeronaves lentas requieren menor distancia de aterrizaje y consumen menos combustible. Si lo que queremos es un largo alcance en una aeronave como factor de condición o como performance de la aeronave, debemos también considerar que esto nos va a condicionar en la carga útil. Vamos a tener menor carga útil. Igualmente, una aeronave con una mayor alta tasa de ascenso o mayor velocidad de ascenso, más rápido en el ángulo de ascenso, va a generar también un mayor consumo de combustible. Entonces, todas esas características deben ser tomadas en cuenta al momento del diseño y de la aeronave que sabemos que va a despegar y que es de nuestra responsabilidad. Tenemos entonces, en primer lugar, que, como dije anteriormente, uno de los factores de mayor relevancia por su significado es la densidad en cuanto a el performance de la aeronave y su rendimiento. La densidad de la aeronave, la densidad del ambiente afecta a la sustentación, a la condición de generación de sustentación sobre el perfil alar. También afecta a el empuje que se genera en los motores y afecta si es un motor de hélice, ya sea turbohélice o motor convencional, la hélice va a generar, cuando hay menor densidad, va a generar menor empuje. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico donde podemos ver una de las condiciones que podemos determinar con las variaciones de la densidad, que es la altitud de densidad, la cual no debemos confundir con la altitud de presión, que viene indicada por el instrumento, el barómetro, y por el altímetro, que es el que nos indica la altitud. Generalmente, cuando estamos hablando de una altitud estándar, estamos hablando de una altitud de 29.92 pulgadas de mercurio. Igualmente que a nivel de estándar, la temperatura, hablamos de una temperatura de 15 grados centígrados y que está condicionada, estandarizada a que cada 1000 metros disminuya 2 grados centígrados. En el presente gráfico podemos visualizar entonces que si tenemos una presión estándar de 29.92 milímetros de mercurio
y esa presión de altitud del campo donde estamos nos da una indicación a través del altímetro de 7000 pies de altura sobre el nivel del mar y tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, nosotros podemos determinar al cruzar esa línea de 18 grados centígrados con la línea de los 7000 pies que me indica el altímetro, que en el campo existe una altitud de densidad real de 9000 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de esa aeronave despegar o aterrizar en ese campo, debe tomar en consideración los factores de rendimiento como si estuviera a una altura de 9000 pies, a pesar de que el instrumento le indica que está a una altura de 7000 pies. Para eso, bueno, existen este tipo de gráficas que en buena hora están allí para que tanto la tripulación, el piloto y los despachadores de vuelo puedan hacer unos cálculos rápidos y determinar las condiciones resaltantes que pueden influir en el rendimiento de la aeronave en un momento determinado. Entonces, bien, dijimos que los efectos de la densidad tenemos que afectan a la sustentación, la cual viene generada por una ecuación donde está el coeficiente de sustentación y vemos resaltado en rojo la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie alar, en este caso entre 2. Esta es la ecuación utilizada para la sustentación y esta densidad va a ser afectada por la altura, las bajas presiones atmosféricas, las altas temperaturas, las condiciones de humedad afectan y cambian mucho la densidad. Y estas condiciones, en forma general, podemos decir que a mayor altura, mayor densidad. A mayor a mayor altura, menor densidad. A mayor temperatura, también menor densidad. Y esto genera también que a mayor presión haya menor densidad. Tenemos entonces que esto influye en el rendimiento. No es igual una aeronave volando a 6000 pies de altura con altas temperaturas, baja presión y alto porcentaje de humedad. Vamos a tener baja densidad y por ende bajo rendimiento en la aeronave, mayor consumo de combustible, menor autonomía de vuelo, menor techo para la aeronave, menor alcance de la sustentación y menor velocidad. Mientras que a una altitud de 1000 pies de altitud, con una baja temperatura, alta presión y bajo porcentaje de humedad, tenemos alta densidad y eso significa alto rendimiento. Tenemos entonces que los factores ambientales vienen afectados notablemente por la humedad y el viento. Siempre debemos tomar en cuenta la dirección del viento. Viento en cara es positivo y el viento en cola es negativo en condiciones de aterrizaje y despegue. En caso contrario, cuando estamos en régimen de crucero, el viento en cara es negativo y el viento de cola es positivo. Entonces decimos que entre estas condiciones generan unas condiciones que se conocen como condiciones de carga adversa, las cuales son tres: condición de carga adversa con pesado de nariz, pesado de cola y sobrecarga. Las tres son condiciones de carga adversa que afectan la maniobrabilidad de la aeronave. Estos efectos de carga adversa entonces generan aumento en la distancia de despegue, exceso de la fuerza para controlar la aeronave, disminución del radio de alcance o acción de la aeronave y aumento en la velocidad de entrada en pérdida. Son los cuatro efectos de carga adversa. Las tres condiciones de carga adversa generan cuatro efectos de carga adversa. Es todo por ahora. Continuamos en una próxima clase. Por los 15 minutos que me genera el programa para grabar.